Y en plena Semana Santa, miércoles santo, quisimos traer una historia sobre la tradición en Semana Santa en nuestro país. Y hablamos justamente de los estacioneros, estos grupos que cantan sobre la pasión y muerte de Jesús. ¿Cuándo se origina este movimiento? ¿Sigue vigente hoy en día? Aquí va la historia. Señora Santa María. Los estacioneros son un grupo de personas, normalmente parientes, familiares o vecinos, que tienen la tradición de salir a cantar la pasión de Cristo. La pasión tiene que ver con esos últimos momentos de dolor, de sufrimiento que él tuvo hasta finalmente llegar a la crucifixión. Ellos recuerdan todo ese proceso y acompañan en las iglesias ese momento de dolor, sobre todo desde el Jueves Santo. Con sus tradicionales cánticos de tono monótono que expresan tristeza y dolor, los estacioneros reviven en cada Semana Santa la pasión y muerte de Jesús. El Purajei así, el canto lastimero, doloroso, recordando todos esos momentos que vivió Jesucristo. Relata algo directamente sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son numerosísimos estos cantos en guaraní, en castellano, en yopará, y lo que hacen es justamente señalar ese proceso que empieza desde el Domingo de Ramos, la llegada de Jesucristo a Jerusalén y todos los siguientes días. Según los estudiosos, la tradición de los estacioneros proviene de la antigua música cantada, creada y difundida en tiempos de la colonia, que se fue modificando con el tiempo. Al Paraguay en la mano de los sacerdotes en la época de la colonia, particularmente los jesuitas en las reducciones, y de allí fue tomando forma. En el Paraguay existen aún cientos de grupos de estacioneros, como este de la compañía Rincón de Ñemby, pero lamentablemente con el paso del tiempo son cada vez menos. En ciudades como Asunción y otras que ya están ganadas por esa sociedad de consumo, resulta muy difícil ponerlas en práctica de la manera tradicional. Para preservar la tradición, los estacioneros incorporan generalmente a sus hijos a los grupos. Se trata de una práctica que se transmite de generación en generación. Para que no se pierda la costumbre de la tradición. Entonces, nosotros ya nuestro sucesor podemos decirlo. Entonces ya queda un grupo juvenil que va ensayando constantemente para que pueda quedarse en reemplazo nuestro. Prácticamente una vocación, porque ellos cada año llegan en casa con los habituales cantos y rezos, ¿verdad? Y en una de esas yo le dije a mi mamá, yo quiero ser estacionero el próximo año. Y hace 16 años por este año que integro el grupo de estacioneros. 16 años. 16 años, sí. ¿Y cómo fue que te gustó esto, que entraste al grupo? En realidad esta es una tradición acá del Rincón que comenzó primeramente con mi papá, después integró mi hermano. Y yo empecé como velero, seguí juntando velas con los estacioneros. Y así fue que me gustó y hasta hoy en día sigo con este grupo de estacioneros. Es difícil imaginar la conmemoración de la Semana Santa sin el canto de los estacioneros. Esta es probablemente una de las manifestaciones más genuinas y bellas de la cultura religiosa popular de nuestro país, que aún lucha por sobrevivir.